todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Victoria de Sajonia-Coburgo-Kohari. Ella fue una princesa alemana que se acabaría convirtiendo en duquesa consorte de Nemours, uniéndose hacia la casa Orleans por casamiento. Pero ella es realmente recordada por ser la prima favorita de la reina Victoria del Reino Unido, existiendo entre ambas primas un profundo cariño y una gran complicidad. Esta biografía es realizada por petición de María Gracia, Zuela Neto, Daniel C. y Lolo. Victoria Francisca Antonia Juliana Luisa de Sajonia-Coburgo-Gotha y Kohari nació el 14 de febrero de 1822 en la ciudad de Viena, en Austria. Fue hija del príncipe Fernando de Sajonia-Coburgo-Gotha y de la esposa de este, la princesa María Antonia Kohari. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, siendo Victoria la tercera de sus vástagos. Ella sería la única hija que llegaron a tener sus padres, creciendo así junto a sus 3 hermanos varones. La niña creció en el Palacio Coburgo de Viena, que era la residencia oficial de sus padres, aunque también pasaría largas temporadas entre las distintas propiedades que poseía su familia, debido a que su madre era una de las herederas más ricas de su época, convirtiéndose sus progenitores en uno de los matrimonios más ricos de Europa, ya que aparte de poseer una gran fortuna, tenían bajo su poder villas, castillos, palacios, bosques, tierras, minas y fábricas. Victoria tuvo una infancia feliz. Ella se crió bajo el cuidado de su madre, la princesa María Antonia, quien era descrita como una mujer que estaba completamente entregada al cuidado de sus hijos. La princesa también solía hacer largas visitas a sus familiares, llevando una vida muy familiar. Es más, ella llegaría a estar muy unida a su prima Victoria, la futura reina Victoria del Reino Unido, volviéndose ambas niñas inseparables cada vez que coincidían durante las visitas y en las reuniones familiares, llegándose a tener un gran afecto mutuo. En ciertas ocasiones, Victoria y su familia pasaban algunos días en la corte belga mientras visitaban a su tío paterno, el rey Leopoldo I de Bélgica. Pero un día, mientras visitaban la corte belga, la princesa conoció al príncipe Luis de Orleans, que era hijo del rey Luis Felipe I de Francia y hermano de la reina consorte de Bélgica, Luisa María de Orleans. Dicho príncipe francés se encontraba en la corte belga visitando a su hermana cuando conoce a Victoria, quedando realmente fascinado con su presencia y su elegancia. Durante aquella visita se inició un cortejo entre ambos jóvenes y, pese a no ser una unión que hubiese sido deseada por ambas familias, se empezó a negociar el casamiento de ambos príncipes. Es más, la madre de Luis, la reina María Amelia de Borbón dos Sicilias, apoyó este casamiento por amor. La noticia del compromiso de los príncipes no gustó demasiado en tierras francesas, debido a que con motivo de su casamiento, el gobierno francés quería aumentar la pensión que recibía el príncipe, algo que provocó una serie de tensiones políticas y un gran descontento por parte del pueblo, siendo este compromiso un tanto criticado por algunos personajes ilustres de la época, como por ejemplo el escritor Víctor Hugo. El 26 de abril de 1840 se celebró la boda entre Victoria y el príncipe Luis de Orleans en el Palacio de Saint-Cloud, a las afueras de la ciudad de París. Para entonces ella tenía 18 años de edad en el momento de la unión y él 25. La celebración de aquella boda real sería muy sencilla ante el descontento que causó su casamiento,
siendo un enlace que pasaría prácticamente desapercibido pese a la posición de ambos príncipes, ya que Luis era el segundo hijo varón de los monarcas franceses y era duque de Nemours, mientras que Victoria era hermana, prima y sobrina de reyes. Con motivo de este casamiento, el rey Luis Felipe I de Francia quería entregar a su nueva nuera el castillo de Rambouillet y una importante suma de dinero como regalo de bodas. Pero ante el descontento social y político que había por aquel entonces con motivo del casamiento de los príncipes, finalmente Victoria no recibió nada por parte de su suegro. A diferencia de otras bodas reales, el enlace de los príncipes solamente sería festejado en privado y no sería hasta unos días después de haberse celebrado su unión que Victoria fue oficialmente presentada en la corte francesa como duquesa consorte de Nemours. Los recién casados pasarían su luna de miel en Inglaterra, pasando la princesa unos momentos muy agradables con su prima la reina Victoria. Después, el matrimonio se instaló en el castillo de Rambouillet, aunque su presencia sería bastante habitual en la corte francesa. Es más, la princesa pronto llamaría la atención de las personas que la rodeaban, siendo muy admirada por su belleza y elegancia. Un año después de casarse, su marido Luis tuvo que partir a Argelia para desempeñar sus funciones dentro del ejército francés, quedándose así Victoria sola en tierras francesas y añorando mucho a su marido. Por esta razón, cuando Luis regresó 2 meses después de su partida, la pareja tuvo un apasionado reencuentro donde la princesa se quedó embarazada, naciendo en el año 1842 el primer hijo de los duques de Nemours, un niño llamado Gastón, quien sería conde de U y príncipe imperial de Brasil al casarse con la princesa Isabel, hija del emperador Pedro II de Brasil. En el año 1844 nació un segundo hijo llamado Fernando, que sería duque de Alençon, y en el año 1846 nació Margarita Adelaida, que sería princesa Czartoryska, por su casamiento con un príncipe polaco. Mientras iban llegando sus hijos al mundo, la posición de los duques de Nemours mejoró tras la muerte de su cuñado, el príncipe heredero Fernando Felipe de Orleans, que era el hermano mayor de su marido Luis. Dicho príncipe falleció en el año 1842, y como éste había dejado 2 hijos varones, los príncipes Felipe y Roberto, su marido Luis sería visto como el futuro regente del reino si moría su padre, el rey Luis Felipe I de Francia. Pero esto nunca llegaría a suceder, debido a que en el año 1848 estalló una nueva revolución en Francia, que acabaría dando paso a la Segunda República Francesa. Victoria se encontró en el Palacio de las Tullerías cuando su suegro, el rey Luis Felipe I de Francia, se vio obligado a abdicar, huyendo posteriormente junto a sus suegros cuando la familia Orleans decidió partir al exilio. Los duques de Nemours tuvieron una triste despedida, debido a que su marido Luis decidió quedarse en París para acompañar a su cuñada, la princesa viuda Helena de Mecklemburgo-Schwerin, cuando ésta se presentó ante la Cámara de los Diputados junto a sus hijos, los príncipes Felipe y Roberto, con la intención de proclamar a su hijo mayor como rey de Francia y ser nombrada como la regente del reino ante la minoría de edad de su vástago, pero tal propuesta acabaría siendo rechazada. Mientras esto ocurría en tierras francesas, parte de la familia Orleans fue acogida por su prima, la reina Victoria, exiliándose así la familia real francesa en Inglaterra. El reencuentro entre ambas primas sería muy emotivo, debido a que eran muy buenas amigas
y la reina Victoria llegó a temer por el destino de su prima favorita cuando surgió aquella revolución en Francia, llegándose a mostrar muy preocupada por ella. Tras fracasar el intento de sentar a su sobrino, el príncipe Felipe, en el trono francés, los duques de Nemours se volvieron a reencontrar en tierras inglesas, siendo su reencuentro también muy emotivo, debido a que Victoria estaba realmente aterrada ante la idea de que a su marido le pudiese pasar algo al permanecer por más tiempo en Francia. La reina Victoria decidió entregar a la familia real francesa la mansión de Clermont House, convirtiéndose este lugar en la residencia oficial de la familia Orleans durante su exilio en tierras inglesas. Los duques de Nemours empezaron a vivir en dicha mansión junto a otros miembros de la casa Orleans y junto a sus suegros, algo que sería un tanto agobiante para la pareja, quienes habían disfrutado de cierta independencia y de privacidad cuando vivían en el palacio de Rambouillet. Por esta razón, los príncipes solían visitar muy a menudo el castillo de Osborne, en la isla de Wight, lugar donde solía residir su prima Victoria en la familia real británica. Un castillo donde los duques de Nemours tenían sus propias dependencias para cuando estos realizaban tales visitas, disfrutando allí de algo más de intimidad y de libertad. Victoria se acabaría quedando no embarazada mientras se encontraba exiliada en Inglaterra, alumbrando en el año 1857 a la última hija del matrimonio, una niña que se llamó Blanca, la cual permaneció soltera. La duquesa no llegará a recuperarse nunca de aquel último parto y empezó a sufrir de altísimas fiebres, falleciendo tan solo 2 semanas después de haberse producido el parto, muriendo a causa de las fiebres puerperales el 10 de diciembre de 1857 a los 35 años de edad en la mansión de Clermont House, en Inglaterra. Su muerte sería muy sentida debido a que la duquesa había sido una persona muy querida por sus familiares. Su prima, la reina Victoria, se mostraría profundamente afectada por su fallecimiento, al igual que su marido Luis, quien no se volvería a casar. Es más, este trataría muy duramente a los hijos que había tenido junto a la duquesa, pensando que esto endurecería a sus vástagos para que no sufriesen tanto con los golpes que les iría dando la vida. Los restos mortales de Victoria descansaron en un principio en la capilla de la iglesia de San Carlos Borromeo de Weybridge, en el condado de Surrey, en Inglaterra, pero en el año 1979 sus restos mortales fueron trasladados hasta tierras francesas, siendo así enterrada en la capilla real de Dreux, lugar de enterramiento de la casa Orleans. Victoria es recordada por ser la prima favorita de la reina Victoria, con quien compartió siempre una amistad muy especial, teniéndose ambas un gran afecto. Es más, se sabe que la reina Victoria llegó a admirar la elegancia y la belleza de su prima, considerándola una mujer muy hermosa. Esta princesa llegó a casarse por amor, llegando a haber un verdadero flechazo entre ella y su marido Luis la primera vez que se vieron en la corte belga, y pese a que el compromiso entre ambos príncipes no había sido una unión elegida y planeada por ambas familias, su noviazgo fue acogido con alegría por sus respectivos familiares. En cambio, no sería bien aceptado por el pueblo francés, quien consideraba excesivo los gastos de la corona francesa con tales casamientos reales. Pese a que Victoria fue una mujer dichosa que gozó del cariño de su familia y del profundo amor que su marido sentía hacia ella, la princesa tuvo que vivir ciertas situaciones que la afectaron bastante, como por ejemplo la abdicación de su suegro y el tener que exiliarse en Inglaterra, además de tener que vivir con casi toda la familia Orleans en una misma casa, algo que sería demasiado agobiante para ella ante la falta de privacidad, ya que, como dice el dicho, el casado casa quiere.
Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Victoria de Sajonia-Coburgo-Kohari. Espero que os gustó esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros familiares de la reina Victoria que fueron muy queridos por dicha gobernante. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!